Para Nuria, ¿cómo recomendarías un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos que respalde y fomente sustentabilidad ambiental, así como también la prosperidad agrícola para todos, es- puntualmente para las mujeres? Bueno, entonces, con respecto a las mujeres rurales y a los acuerdos, con las mujeres rurales con las que estoy trabajando, con las indígenas, eh, granjeras, campesinas. En realidad, un acuerdo de libre comercio está tan lejos de nosotros, de nosotras. En realidad pensamos un poco más en la economía circular ahora, para poder ofrecer productos y poder generar, o sea, producir para lugares territoriales, es decir, a nivel local, para nuestras comunidades locales. No somos grandes empresas haciendo acciones de exportación. Creo que este es nuestro trabajo principal. Tener recursos locales, cuidar a los recursos locales y poder fomentarlos en nuestras comunidades, en nuestras áreas locales, y poder intercambiar productos. O sea, la economía circular, justamente. Esta es una parte de la pregunta, ¿no es cierto? Sí, 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 creo que es la respuesta, es la clave en realidad, lo principal de la pregunta, porque lo que estás diciendo a partir de lo que escucho es tratar de localizar las economías, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente ir de la mano del NAFTA ni de cualquiera de estos acuerdos de libre comercio. Claro, creemos que esto va en línea más con la parte capitalista, el poder gubernamental, las empresas. Puede ser bueno para algunas personas, pero para otros, para nosotras en este caso, tratamos de mantenernos por fuera de estos círculos de poder y económicos. Queremos, claro, generar algo por fuera. Gracias, gracias. Y también veo que está muy conectado con este principio de autodeterminación, o sea, auto no solamente individualmente, sino dentro del colectivo, o sea, como determinación colectiva. Muchas gracias, Nuria. ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse libres de o bien levantar la mano para poder abrir el micrófono, o preguntar simplemente o escribirlas. Margot, tengo algo si puedo agregar, porque también tenemos algo que se llama AFTA, que en realidad es similar al NAFTA, pero es africano. Con respecto a las luchas feministas, también hay que analizar esta cuestión cuando estamos hablando de violencia y los impactos del libre comercio. Este debate también incluye la parte del comercio y cómo afecta las condiciones de vida y, digamos, o sea, justamente cuáles son las alternativas feministas y de base que podemos utilizar. Por otro lado, tenemos el análisis transnacional diciendo, bueno, este es el único vehículo que se ha utilizado para colonizar otros pueblos también, así que simplemente mencionarlo. Solo Jean lo que dices es que en realidad el capitalismo tiene una forma de reproducirse como para coincidir con ciertas culturas, ciertos pueblos, ciertas zonas, o sea que, y apropiarse de estas culturas para que las personas locales terminen comprando ideas ajenas. Es en realidad lo que estás queriendo sugerir, creo, sí. Sí, así que adelante, sigamos con las preguntas, es realmente un intercambio genial. Y después vamos a hacer un poco un ejercicio más de imaginación, pero sigue siendo todavía tiempo de que puedan plantear preguntas y tener aclaraciones de ser necesario. Marta, ahora sí te veo, así que adelante. Sí, ahí veo que pudiste abrir tu micrófono, así que adelante. Buenos días. Buenos días. We are going through a very difficult situation Estamos pasando por una situación muy difícil en el área en donde vivo, no solamente por la migración, que son migraciones forzadas, porque creamos las condiciones para prácticas neocolonialistas que estamos viendo, y estamos viendo mucho intervencionismo de otros países, así que es muy difícil. En mi país realmente está tratando
de mejorar, pero hay muchos problemas, muchas desapariciones de mujeres jóvenes y feminicidios, violaciones de todos tipos, desde violaciones de la Constitución hasta violaciones de nuestra dignidad. Yo sigo pensando en que las mujeres siempre han tenido y tienen que luchar con todo lo que ocurre en el mundo. Siempre tenemos que responder ante la vida. Y lo que veo es que la cuestión no es estar en oposición, sino tener una posición firme y clara. Y la posición creo que es priorizar la unión con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, tenemos que prestar atención, porque hay posibilidades de todo lo que estamos hablando, pero si no, se gasta nuestra energía en estar en oposición, en lugar de tomar la mejor oposición, que es posicionarnos de manera colectiva, porque piensen que uniéndonos con la naturaleza logramos generar mayor paz. Creo que esto es algo, bueno, justamente que tendríamos que estar logrando pensar ahora, siempre, en realidad, no solo ahora, cuando decimos, bueno, 8 días por semana y 25 horas por día. Esto es lo que trabajamos y esto es lo que sabemos que podemos mover montañas con nuestra fuerza. Las montañas muchas veces no son lo que pensamos. Caemos en pensar tanto en las tragedias, en lo que nos hicieron a nosotros. Sí, nosotros deberíamos poder analizar hacia el futuro, es decir, que si se hace todo lo posible, ¿qué es lo que hemos logrado? ¿Qué podemos lograr? La idea es que todos nosotros podamos unirnos más allá de las diferencias, o de hecho basándonos en nuestras diferencias. Muchas gracias. Gracias, Marta. La mejor oposición justamente es tener una posición creada. Genial. Es hermoso. Nuria, ¿has levantado la mano? Sí. Ahí finalmente pude leer la pregunta de Patrick. Y creo que hay otra forma de tener un intercambio que no sea por productos o a través de este estilo de libre comercio. Creo que es muy importante intercambiar experiencias y proyectos, ideas, innovaciones y tener otro estilo de este tipo de libre comercio, pero de ideas, de proyectos, de experiencias. Y se podría trabajar así, es decir, estableciendo vínculos, estableciendo redes. Gracias por este comentario. Gracias, Patrick, por tu pregunta también. Como dice Marisa, este multitasking es generalmente la forma en la que todos hacen, las mujeres trabajan y hacen cosas. Ahora, ¿de qué manera nosotras como feministas, como mujeres feministas, podemos pensar que no tenemos todo el peso sobre nuestros hombros y no terminar enfermándonos nosotras, estresándonos tanto? ¿De qué forma llevar? Porque llevar esta carga es deshumanizante, de forma bastante perversa también. Así que algunas veces nos damos cuenta de que perdemos nuestra suavidad, es decir, que se endurece nuestro corazón justamente por tanta carga. ¿Cómo podemos hacer el trabajo entonces? De forma en la que podemos ser responsables, pero haciéndolo con ternura. Gracias de nuevo a todos y gracias, Camila, por darme este espacio. Creo que es una gran pregunta, Margot. Fui hace poco parte de una conversación, esta semana justamente, con algunos familiares maravillosos de Australia, una joven mujer que está haciendo su doctorado. Me sentí bendecida de poder sentarme en un círculo con ella, sí, de conversación, si se quiere.
Y estaba pensando en una pregunta específica sobre la que hablamos en ese momento. ¿Cuál es el rol? Estas producciones de masculinidad de Tonga, de los hombres de Tonga. Y en su trabajo, es una joven académica maravillosa, ella habla en su trabajo sobre cómo es creada a través de la guerra. Una de mis sugerencias para ella fue que pensaba en algunos de los trabajos que hago, con algunos de mis trabajos, es que es un trabajo que centra el discurso de la rematriación. Y traigo esta palabra porque la rematriación, especialmente los ejemplos de esta organización que defiende la tierra, no solamente se trata del trabajo de las mujeres indígenas, sino que específicamente e inequívocamente un proyecto indígena feminista. Entonces, muchos de ustedes, quizás todas, yo por supuesto, la palabra repatriación es algo que sucede después de las guerras o después de conflicto político, es cuando los gobiernos o los museos devuelven material de archivo o restos ancestrales o objetos sagrados, les devuelven esos objetos a los pueblos indígenas. Viene de este concepto, el concepto de repatriación. Ahora, el concepto de rematriación habla del rol central del matriarcado, de las mujeres en este proyecto particular de devolver. Una de las bendiciones que yo tengo es que vivo aquí en Oakland, California. Vivo a 2 millas de la primera casa de rezo de la comunidad indígena que vivía aquí, construida hace cientos de años. El trabajo entonces de rematriación es todo parte de este proceso de devolver la tierra. ¿Cómo recibieron la tierra el grupo indígena de aquí? Disculpen que tengo que traer tantas historias para poder responder estas preguntas, pero realmente tengo muchas historias. Voy a responder la pregunta. ¿Cómo llevamos esta carga? Lo que quiero transmitirles entonces es sobre la importancia para mi comunidad, para mi familia, para mí misma y para los pueblos indígenas y aquí en California también, a partir de mi observación, especialmente de la Land Trust, en tanto de honrar y reconocer el duelo, porque parte del proceso colonial en Dola, en mi tierra ancestral, para volver a la historia, era esta idea de que la sociedad misionera londinense y luego los militares norteamericanos vinieron a salvarnos, y que a nosotros nos va mejor gracias a ellos, y que nos civilizaron como pueblos indígenas y como salvajes que éramos. Este es el mito, la narrativa y el legado de estos proyectos coloniales es que tenemos una de las tasas de violación y de violencia sexual más altas del mundo. Y aquí en California, las mujeres indígenas, aquí en lo que es la tierra ahora conocida como los Estados Unidos, tiene una de las tasas más altas de violación y violencia sexual sobre mujeres y niñas. Y las mujeres indígenas aquí en los Estados Unidos, quienes hacen ese daño son en la mayor parte, más del 90% no indígenas, no son hombres indígenas. Entonces, la carga tiene que ver con reconocer el duelo, reconocer esto. Muy bien, Camila, ahora sí, hablar lentamente. Yo creo entonces que este rol que se nos ha colocado a nosotras las mujeres, este papel de capaces de soportar tantas cargas de trabajo, largas jornadas de trabajo, ser más fuertes, tenemos que cuidarnos, cuidar a otras personas de nuestra familia, a nuestro alrededor. Tiene mucho que ver con la política neoliberal que se expandió en el mundo entero, especialmente a partir de los años 80. Si recordamos lo que dijo Margaret
Thatcher en los años 70, en los años 80, cuando ella dijo, no existe la sociedad, existen solamente individuos y la familia. Esta ideología que promueve solamente como posible la familia nuclear, monogámica, heterosexual y cisgénero, tiene que ver también con la práctica de recorte en gastos sociales de los gobiernos, con el desmantelamiento de las políticas públicas de cuidado. La práctica neoliberal, la política neoliberal, implica un recorte de gastos en lo que tiene que ver con el cuidado, la seguridad social ofrecida por el gobierno. Entonces, recortes si no ofrecemos cuidados y políticas de educación, de salud, porque fomentamos la ideología de la familia que va a ser local y va a garantizar la reproducción social, la producción de trabajadores y trabajadoras, y todo el cuidado va a ser realizado en ese núcleo. Ahí entra entonces el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres en este cuidado y en esta reproducción social. Y lo que nos dicen entonces es que tenemos que ser fuertes, aguantar todo y al mismo tiempo ser cariñosas, ser amables, cuidar. Y entonces esta visión de las mujeres como capaces de soportar todo, incluso grandes dolores, y de cuidar de todo el mundo. Para mí, esto está enmarcado en lo que es la política neoliberal, de dejar al Estado libre de la obligación de promover y proveer cuidado y devolver las responsabilidades de cuidado a las familias. Camila, entonces, diste vuelta el análisis. Entonces, ¿cuál es tu idea de una familia liberada? Yo creo que es muy importante construir otros vínculos entre nosotros que no sean pautados exclusivamente por un modelo de familia heterosexual, cisgénero y dedicada a la reproducción. La construcción de vínculos que nosotras hacemos en cuanto feministas es muy potente y traspasa esta familia de crianza. Y esto va en contra justamente del principio neoliberal que la propia Margaret Thatcher enunció, que solo existe esta familia tradicional. Entonces yo creo que, por lo menos desde nuestra postura feminista, tenemos que crear lazos colectivos, horizontales, lazos de acogida. Y esta idea es muy revolucionaria. Y, y el capitalismo y el patriarcado nos ve entonces como enemigas que deben ser exterminadas a partir de estas ideas. Genial. Tomar 2 minutos, digamos 2 minutos de cada oradora como comentarios finales, y luego tenemos una fiesta de baile. Quizás 2 canciones podemos compartir. Voy primero entonces, quiero agradecerles a todos por haber estado escuchando. Quiero gritar, fuera Bolsonaro, fuera Bolsonaro. Quiero terminar diciéndolo. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Y quizás si quieren ampliar esta relación entre la relación entre el feminismo y la religión, o quizás otro tipo de religiones que sean más liberadoras. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven posible? Bueno, creo que se puede hacer un análisis con respecto al tema del feminismo, el poder, los hombres en el poder, pero creo que lo principal es cómo podemos implementar, cómo podemos cambiar las cosas.
Es una gran lucha, no es fácil. Para mí, después de tantos años de trabajar en comunidades con mujeres, de trabajar en diferentes foros, acerca de, digamos, que lidian con las luchas de tantas mujeres en todo el mundo, yo podría decir que mi experiencia es hacer cosas, o sea, pensar en qué se puede hacer, qué debemos hacer, qué es posible que hagamos para cambiar las cosas. Y por esta razón es que tomé la opción de trabajar en el lugar en donde yo estoy viviendo ahora, es decir, construyendo nuevas relaciones de respeto, respeto ante todas las religiones, respeto ante las diferentes maneras de respetar a los diferentes movimientos. Tenemos que generar alrededor nuestro estas relaciones respetuosas basadas en sostenibilidad, en amor. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta solidaridad. Y poder generar las diferentes formas desde el punto de vista cultural, económico, hasta deportivo, diría, para niños, para adultos, para ancianos, para mujeres. Así que las invito a todas a no tener solamente el tema conceptual, las ideas, sino cómo se pueden poner en práctica, qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros lugares, sean pequeños o grandes. Creo que es muy importante cómo intercambiar este estilo de acciones como para hacer que transformar las cosas de manera positiva, transformar nuestras vidas de manera positiva. Muchas gracias. Mi agradecimiento para todos y para todas y un gran cariño. Margo, sabes que quizás solamente quiero volver a utilizar o hablar de lo de las religiones tradicionales. Quiero decir que el cristianismo es parte de un proyecto colonial, en realidad. Trajeron al cristianismo a Oceanía como parte de un proyecto de colonializar diferentes lugares, California. Entonces, este trabajo de proteger a lo sagrado es un proyecto, en realidad es un trabajo que honra a muchos de los grupos, y lo que vemos en realidad son imágenes muy poderosas de autodeterminación. Perdón, un segundo más lento, que también tienes que estar siendo traducida a todos los idiomas. Ok, recuerda que estás siendo interpretada en muchos idiomas. Una de las cosas que vemos en el mundo y que todos mencionan en los últimos años es cómo manejar y cómo trabajar con los ancianos que estaban, por ejemplo, en sillas de ruedas, y cómo se enfrentaron incluso a la policía para proteger lo sagrado. Una de las narrativas más fuertes que vi de un anciano que dijo que si iban a morir, lo que querían hacer era ver a sus nietos, o sea, que sus nietos los vieran de pie protegiendo lo sagrado. O sea que esto nuevamente es lo que mencionábamos previamente, las ceremonias que incluían a nuestros miembros de la familia y que unen justamente en la importancia de lo sagrado, de este lugar sagrado. Las mujeres líderes, por ejemplo. También lo que reconocemos es que justamente el trabajo de proteger lo sagrado es pedirle a nuestros padres, nuestros hermanos, pedirles a los hombres de nuestra comunidad que se eleven como para recordar las reglas sagradas de cada comunidad. Por fuera de la masculinidad, el cristianismo y la militarización. Por fuera de lo que eso nos enseñó, que recordemos proteger lo sagrado, que creo que es lo más importante. Muchas gracias. Creo que Fellow Jean se tuvo que desconectar, ¿no es cierto? Este tema de las
religiones tradicionales y de cómo se comparan con las formas en las que vemos cómo se institucionalizaron las religiones. Y cuando hablamos de las religiones abrahámicas, el judaísmo, por ejemplo, el islamismo, creemos que es importante pensarlos como proyectos coloniales, justamente. Incluso el budismo, dentro del contexto de Myanmar, también se utiliza como una herramienta justamente de opresión o de colonización. Entonces, para nosotras, las feministas, lo que tenemos que pensar es cuál puede ser nuestro rol como feministas, cuál puede ser la relación con el Estado. O sea, qué tipo de relación podemos generar y cuál podría ser nuestra visión al respecto. Camila había mencionado previamente lo de decir que el Estado no estaba cumpliendo con sus responsabilidades ante el pueblo, por justamente la relación con el capitalismo neoliberal. Creo que esto siempre ha ocurrido y creo que la relación entre la Iglesia, el Estado y el capitalismo también siempre ha quedado claro. Esto se remonta a digamos, a muchos siglos atrás. Así que son preguntas realmente grandes, importantes para plantearse y como dijo Marta también, podemos tener el análisis y confrontar la realidad, pero al mismo tiempo practicar para el futuro. Generar o imaginar prácticas de futuro, tomar una posición, la posición que querramos crear. Y creo que este es el mensaje principal de nuestra sesión de hoy. ¿Cuál es la posición? La posición que cada uno está tomando para poder crear. Y luego, incluida en esta pregunta también, está la pregunta de ¿en qué tipo de seres humanos debemos convertirnos para no recrear todos los problemas y las deficiencias que estamos viendo y que tenemos actualmente? Piensen entonces en organizaciones, movimientos, esfuerzos que se crearon originalmente. Nosotros con eso también generamos mayores problemas. Entonces, la descolonización, la curación, como quieran llamarlo, pero ¿qué tipo de procesos de ese estilo tendrían que comenzar ahora como para poder realmente vivir, progresar, tener una visión positiva para las próximas generaciones? Hay una pregunta de parte de la audiencia china. ¿La pueden plantear? Vamos a tomarla como última pregunta para poder finalizar luego con la fiesta en China. Y quieren preguntarnos cómo asegurarse de que los derechos de las mujeres pueden quedar protegidos realmente. Ok, entonces, ¿cómo pensamos en los derechos de reproducción? Y no solamente derechos de reproducción, sino justicia de reproducción, que la justicia reproductiva va más allá que los derechos. Quizás todos pueden decir una respuesta cortita, una frase, o sea, no solamente derechos reproductivos, sino justicia reproductiva. ¿Cómo sería, cómo se imaginan una justicia reproductiva? Creo que es importante poder garantizarle a todas las mujeres el derecho a la maternidad, una maternidad asistida, con todos los cuidados necesarios ofrecidos por el Estado, por las instituciones públicas, cuando el deseo de esa mujer sea ejercer su maternidad. Y al mismo tiempo, considero esencial la descriminalización del aborto en aquellos países en donde el aborto todavía es considerado un crimen, un delito, para que las mujeres tengan la autonomía sobre sus propios cuerpos y no quede obligada a ejercer este rol de reproductora, de mano de obra barata o ser esclavizada a través de ello. La pregunta entonces es, ¿cuál es tu visión acerca de la justicia reproductiva para poder garantizar derechos y justicia reproductiva para las mujeres? La justicia es el acceso a buena educación y buena información. Siempre lo rural,
que no tiene ese acceso a la información, a la educación, para la decisión sobre su cuerpo y la libertad reproductiva y sobre su propio cuerpo. Ella, con indígenas, es o vendida, casada muy jovencita, es obligada. Entonces mi visión sería de libertad y conciencia sobre ella misma, sobre su propio cuerpo, sobre su posibilidad de hacer lo que quiere. Para mí eso es la visión y va ligada con ese empoderamiento a partir de conciencia y firmeza, libertad sobre su cuerpo y decisiones en relación a ello.